Restitución de tierras, tus derechos. Hoy regresamos a la vasta zona geográfica del departamento de Sucre y visitamos algunas de sus zonas donde se busca avanzar en el programa de restitución de tierras. En esta región de la costa atlántica ya se viene implementando el programa de restitución de tierras con múltiples sentencias que benefician a personas víctimas del conflicto y que perdieron sus tierras. En este episodio queremos escuchar otras voces, las de personas que consideran que esta ley 1448 no los favorece y que quieren expresar sus opiniones y sus preguntas sobre la marcha de este programa en esta región. Hay casos tan particulares que se ha denominado a algunos reclamantes como ocupantes secundarios, una figura que permita incluirlos dentro de la ley de restitución. A las posibles salidas que se le puede brindar a este grupo de personas, segundos ocupantes o ocupantes de buena fe que no lograron probar su buena fe exenta de culpa. Yo tengo que aclararte un poco cómo ha sido el proceso para decirte cuál sería el camino que la unidad puede estar iluminando por las competencias que tiene la unidad. Las víctimas hacen la reclamación, se inscribe la reclamación, hace la representación de esas víctimas. En ningún momento hay un señalamiento en ese proceso de que sean opositores de mala fe. Simplemente la unidad señala que hay una víctima reclamante frente a un predio, que ese predio tiene unos terceros intervinientes y que ellos adquirieron ese bien en una compraventa, pero que fue a bajo precio. Eso es un poco lo que se establece, ¿sí? Cuando entra la etapa judicial, ellos aparecen como opositores y en esa etapa judicial tienen 15 días para llevar las pruebas y decir, yo lo compré de buena fe, no existió presión ni económica ni psicológica de ninguna clase. Cuando ya el juez tiene todas esas pruebas, es el juez, no la unidad de restitución, la que dice, efectivamente, se le restituye a la víctima y este opositor, si prueba su buena fe, se le puede compensar sobre el bien que ha estado ocupando. O no se prueba la buena fe y entonces no se le puede compensar. Buscamos que el diálogo con las comunidades que han padecido el conflicto ayuden a aclarar los temas, leyes y ayudas que el Estado puede brindar y que este diálogo sea un medio pedagógico sobre cómo se continúa con el programa de restitución en todo el país. La región de los Montes de María, como zona muy importante desde todos los puntos de vista, se vio afectada por la presencia de múltiples grupos guerrilleros desde los años 70 que buscaban un control sobre el territorio y sobre la población. Luego se agudizó con la llegada de las autodefensas y las bandas de narcotraficantes. La historia, la prensa y las mismas declaraciones de procesados de todas las agrupaciones así lo han confirmado. Algunos abandonaron sus tierras o posesiones, incluso bajo la venta a precios muy bajos y en aparente estado de presión. Otras personas dicen que esto no fue así, que no existió ese peligro y que los que se fueron lo hicieron porque quisieron. Estos argumentos y muchos otros más, de parte y parte, deben estudiarlos los jueces agrarios especializados. Y cuando se presentan opositores a las reclamaciones, los casos pasan a los tribunales superiores, especializados también, para que allí se dicte sentencia. Se escuchan voces cargadas de gran emotividad por parte de los campesinos que consideran que la Ley 1448 de 2011 no llena sus expectativas y que puede incluso, según ellos,
representar una amenaza para sus parcelas y tierras cultivadas. Yo tengo más de 15 años estaba por aquí. El señor Rugero me vendió en ese tiempo 15 hectáreas de tierra. En ese tiempo yo le compré por 2.500.000, pero él me vendió fue rastrojo. Pero yo le compré de buena fe, yo le compré legalmente. La negociación se hizo bajo los marcos de ley. Se pidió la autorización a INCORA, luego se hicieron los pasos legales llevando los documentos a registros públicos. La unidad me vino y tomó notas aquí y dieron un papel ahí puesto ahí que tenía que presentarme en la unidad de tierra allá en la restitución, no me acuerdo de la fecha, que me presentara allá a Huilo, allá me cogieron todos los datos y eso como lo mandaron a Cartagena, allá a la unidad de Cartagena, allá fue donde vinieron los fallos. Dijo que nosotros habíamos comprado de mala fe. Yo en ningún momento yo la he comprado de mala fe, ni él lo ha sacado de la huelga, le compré porque a mí me gusta la agricultura. Pues hicimos la declaración, llevamos los documentos, ellos hicieron todo lo que tenía que hacer la unidad, de ahí pasó eso a la etapa judicial, que es el juzgado. Y de juzgado pasó a los tribunales de Cartagena, allá fue donde vino la sentencia. Que no se puede calificar la buena fe porque según eso fue en el tiempo de la violencia que en los Montes de María. Pero nosotros no hicimos el negocio en esa época, quien lo hizo fue la persona que nos vendió a nosotros y nosotros hicimos el negocio en el 2008, que ya por aquí no había violencia. Llegó un comunicado diciendo que el señor estaba reclamando la tierra. Si yo hablo con un abogado, el abogado va y lee toda la ley y me dice, tienes que proceder. Aquí hay una figura de opositor, porque aquella persona que no se opone quiere decir que está de acuerdo con lo que dice la unidad de restitución de tierra o con lo que dice la víctima. Tomamos la figura del opositor. La ley de restitución de tierra, la 1448, me parece una estupenda ley, pero para aquellas personas que verdad fueron acosadas por grupos al margen de la ley que lo hicieron salir de sus tierras. Si fuera mi caso, que yo en algún momento, alguna persona aquí estuviese acosado para que no vea bajo amenaza, bajo presión, ok, quítenmela porque es justicia y la justicia es para todos. Pero me parece injusta para nosotros, ¿por qué? Porque nos ha hecho un daño grande económico. En el caso de Sucre, los opositores de los casos tienen que probar que obraron con honestidad al adquirir el bien. El otro aspecto es que lo hayan comprado a un precio real que era el inmueble. Cuando se arma la demanda es que se dice que ellos compraron a muy bajo precio por causa de la violencia, o sea, no hay un señalamiento de que ellos son despojadores, pero que la venta sí se hizo en desventaja, y es que por causa de la violencia ellos, las víctimas vendieron sus predios a un bajo precio. En el caso de Sucre, en este momento, al parecer hay una preocupación de un grupo de estos ocupantes que se están viendo afectados por los fallos judiciales y que sienten que ellos han sido ocupantes de buena fe, que han trabajado en esta tierra, que han hecho unas mejoras y que se van a ver completamente desposeídos y sin ninguna protección legal. La unidad no tiene ninguna competencia para echar atrás la decisión judicial. El camino es que las personas que se sientan afectadas en su buen nombre y además en que no les compensaron, hagan un escrito ante el magistrado que entiende el caso y pues declaren su inconformidad frente al hecho. Cuando era niño vivía muy contento y con mi viejo pasaba trabajando. En mi ranchito se encontraba de todo, había comida para todos mis hermanos. Pero hoy en día ya todo es avaricia, el egoísmo está acabando con todo. Los hombres buenos acaban con sus vidas, se les olvida que son seres humanos. Síganos en Twitter en @urestitución o en @Ricardo Sabogal U, en Facebook o en www.restituciondetierras.gov.co. En palabras sencillas.
Presentada la demanda ante el juez y si hay opositores a esa restitución, ¿qué sucede? El juez especializado en restitución de tierras que ha recibido la demanda también recibe las reclamaciones de los opositores y debe enviar el caso a una instancia superior para que allí se estudie el caso. Recordemos, en palabras sencillas. Presentada la demanda ante el juez y si hay opositores a esa restitución, ¿qué sucede? El juez especializado en restitución de tierras que ha recibido la demanda también recibe las reclamaciones de los opositores y debe enviar el caso a una instancia superior para que allí se estudie el caso. Las voces de los habitantes de las regiones más apartadas de la capital son importantes para enriquecer los programas que están en marcha. También estas participaciones, comentarios y reclamaciones, así como los aportes o sugerencias, son escuchadas por la unidad como forma de seguir perfeccionando la aplicación de lo que esta ley ya determina. Si fue la verdad de que alguien lo saca un amenazado, claro que uno reclama sus derechos, pero tenga en cuenta que todos somos seres sujetos de derechos. Así como ellos, nosotros también somos sujetos de derechos y el Estado también tiene que garantizarnos los derechos. Ellos tienen derecho de manifestar su inconformidad frente a la sentencia. No le corresponde a la unidad liderar esa revisión, porque no podemos ser juez y parte. Nosotros estuvimos defendiendo y estaremos defendiendo a las víctimas, o sea, a las personas que se acercan a decir que yo soy reclamante de esta tierra, y no podemos después aparecer orientando o defendiendo a los terceros que habíamos identificado. Pero la ley, no la unidad, sino la ley sí estipula que el acompañamiento en estas reclamaciones y en estas peticiones tiene que hacer la Defensoría y el Ministerio Público. Es todo un desafío que el Ministerio Público también cree una ruta de acompañamiento a estos terceros campesinos que necesitan probar su buena fe. Así que es una invitación a que identifiquen que no es la unidad la que tiene que defenderlos porque nosotros somos parte, estamos de esta parte, que identifiquen quiénes dentro de la institucionalidad son los que les corresponde y que le exijan a esa institucionalidad que tengan los mismos protocolos que nosotros. Nuestros equipos están trabajando en el terreno conjuntamente con las víctimas, dándoles apoyo, haciendo gestiones con las diferentes entidades territoriales gubernamentales para tratar de facilitar el que puedan llegar a ser reparados efectivamente y que sus derechos realmente sean disfrutados a plenitud, que es una de las apuestas de la ley. Entonces, desde la Defensoría hacemos un acompañamiento jurídico y si hay decisiones desfavorables a las víctimas, interponemos los recursos y hacemos las actuaciones pertinentes para que se reconozcan los derechos. La propuesta de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos de Colombia es declarar las dos partes víctimas. ¿Para qué? Porque todos son objeto de reforma agraria. Ese que se fue inicialmente porque se ha reubicado en otro predio, reparado o indemnizado. Y el que está, pues lógicamente que se deje trabajar. Esta serie de televisión busca entonces servir de canal para aclarar conceptos y destacar los logros, como ocurre en cientos de casos en diversas partes del país. La esencia y voluntad del programa de restitución es empezar a hacer justicia con las víctimas del despojo, desalojo o el abandono y desplazamiento forzado por las circunstancias del conflicto. Esta unidad no reparte tierras. Su misión es restituir a quienes tenían un derecho adquirido y que lo perdieron por cualquier razón derivada del conflicto armado desde el año de 1991. Desde la Constitución del 91, entre otras razones, porque desde ese momento es que se incluyen en la Constitución aquellos temas que tienen que ver con el conflicto y los hechos que pueden surgir a partir de ello.
Así la Ley 1448 no es un capricho de nadie, sino una obligación estatal de dar garantías de reparación, seguridad y paz como base para poder ejercer los demás derechos. Es importante ser audaz, ser creativos, buscar soluciones para estas personas que realmente son de buena fe y que incluso en la ley se prevé la posibilidad de buscar estas compensaciones o algún tipo de medidas que no los perjudiquen en tal proporción. La Unidad de Restitución de Tierras no hace política. El tema de las víctimas del conflicto y la restitución de tierras son para esta entidad un asunto humanitario que está por encima de cualquier otra consideración. Así vamos escuchando opiniones, conceptos y sentimientos encontrados sobre un tema que a veces se confunde con una reforma agraria, pero que apenas es un primer paso muy importante de remediar una deuda social para con las víctimas del conflicto. Vamos tejiendo un diálogo en el que, por un lado, se van aclarando conceptos y realidades de lo que pretende la restitución de tierras, y por otro, están las opiniones de los voceros campesinos y de otras personas que tienen también inquietudes sobre este tema. ANU está mediando esto, tratando de darle a entender a la gente y la misma unidad, por eso hemos hecho todas estas reuniones y lo hemos tomado a la Defensoría del Pueblo para hacer ese llamado de atención, para que nos escuchen y se hagan esa revisión de esos procedimientos y se paralice mientras incluso nosotros los campesinos estamos ya dispuestos a dialogar, tanto el que se fue primero como el que está para buscar una salida para que no haya ni vencidos ni vencedores entre los campesinos. En la implementación de la ley hemos encontrado algunas situaciones que el legislador no previó y hemos encontrado lo que los expertos en derecho llaman el efecto indeseado de la norma. La norma no quería afectar a una población y aplicándola se termina afectando. Hemos encontrado que en las sentencias los jueces de la República a algunos campesinos les han dado medidas compensatorias, pero a otros campesinos, al no encontrar probada la figura del tercero de buena fe exenta de culpa, no han accedido a entregar ninguna compensación o indemnización. En vista de eso, el gobierno nacional viene trabajando de la mano de las comunidades campesinas un programa dirigido a atender a aquellos campesinos que deben salir de los predios que son objeto de restitución y que merecen todo el apoyo del gobierno y de la comunidad en general. Para estos efectos estamos trabajando en la zona de Sucre con las comunidades campesinas y próximamente esperamos que en el año 2014 tengamos ese programa para atender a todo aquel campesino que, siendo de buena fe, lo podamos atender y ayudarle, ya sea con un proyecto productivo y, si es del caso, darle tierra en otra parte. Eso lo estamos trabajando, esperamos que para el año 2014 lo tengamos funcionando. La idea de esta ley es no generar un daño indeseado a comunidades campesinas que tanto han sido victimizadas fruto del conflicto armado. Nuestras cámaras, como ha sido la directriz de la Dirección Nacional de la Unidad de Restitución de Tierras, son testigos objetivos de los reclamos y quejas de los pobladores de esta región que son tan importantes de conocer. Por eso pido en mi canto bien bonito, para que reflexionen y se acabe la guerra, que lo que gastan en armas y municiones sirve para la familia más pobre de esta tierra. Síganos en Twitter en @urestitución o en @ricardosabogalu, en Facebook o en www.restituciondetierras.gov.co. En palabras sencillas, ¿quién estudia y dicta sentencia final en casos que presentan opositores? Para este caso es el Tribunal Superior del Circuito correspondiente y sus salas especializadas en restitución de tierras quien estudia y dicta sentencia. Siempre es alguien especializado en la ley de restitución de tierras.
Recordemos, en palabras sencillas, ¿quién estudia y dicta sentencia final en casos que presentan opositores? Para este caso es el Tribunal Superior del Circuito correspondiente y sus salas especializadas en restitución de tierras quien estudia y dicta sentencia. Siempre es alguien especializado en la ley de restitución de tierras. Lo positivo de estos diálogos es que debe salir un marco cada vez más exigente, más seguro y confiable para los pasos que se deben seguir en cada proceso. Por lo menos la NU está en el centro, tratando de que no se enfrente el opositor con aquel reclamante. Eso es lo que estamos haciendo y eso es lo que le estamos proponiendo al Estado. Creo que tanto el espíritu que alienta la ley es también el espíritu que alienta la unidad y todos los funcionarios, y es restituir a las víctimas. Reconocer que en la implementación, dentro de los procedimientos y de los contextos en donde estamos aplicando la ley, hay unas particularidades y unos bemoles a los que tenemos que enfrentar institucionalmente, mejorar protocolos, mejorar rutas y, si es del caso, plantear algunas reformas. Aquí la política pública tiene que caracterizar a estas personas campesinas de otra forma, no como meterlos en ese gran concepto de despojadores. Y todos, desde el director de la unidad de restitución, como cada uno de los funcionarios, somos conscientes de que existe ese reto, ¿sí?, de hacer las cosas mejor. Eso es algo en que la sociedad colombiana puede estar tranquila, y es que la gente no solamente está cumpliendo con su trabajo como funcionario, sino que le está apostando a que esto sea una política de restitución que no cause daño, que sea integral, que busque la reconciliación. Al reconocer el conflicto y la vulnerabilidad de estas personas que han sido víctimas y que lo pueden demostrar ante los jueces competentes, se abren las puertas de los beneficios que otorga la ley. Las víctimas del conflicto, en últimas, deben ser los protagonistas de nuestras crónicas. Y mientras unas personas logran demostrar ante la ley la pérdida de sus derechos sobre sus parcelas, otras que no han sido favorecidas por las sentencias expresan sus quejas y recomendaciones sobre lo que consideran se debe hacer. Desde la Defensoría del Pueblo le hacemos una invitación sentida a los opositores que se han visto afectados por este proceso de restitución, a estos opositores de buena fe, a que planteen sus inquietudes, a que se acerquen a la unidad de tierras, a la de la Defensoría del Pueblo, y de una manera propositiva nos dejen saber cuáles son sus percepciones de lo que está pasando. En la Defensoría del Pueblo encontrarán el apoyo necesario y, si son víctimas, tendrán la posibilidad de tener representación judicial. La justicia para los campesinos víctimas de la violencia de años encuentran en leyes como la 1448 de 2011 un apoyo para ser resarcidos sus derechos. Todo se seguirá perfeccionando hasta donde la ley lo permita y según los casos que se presenten. La atención a las reclamaciones y opiniones de las víctimas continúan. La ley 1448 de restitución de tierras avanza. La Presidencia de la República, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, a través de la Unidad de Restitución de Tierras, continúan con la aplicación de la ley de restitución. Con la restitución y reparación de los derechos de las víctimas del conflicto, se construye una Colombia más justa, moderna y segura. Restitución de tierras, estamos cumpliendo. Tus tierras, tus derechos. Como quisiera que un día resucitaran aquellos viejos que hace tiempo murieron y que su tierra otra vez la retomaran, para que se unieran nuevamente los pueblos y que su tierra otra vez la retomaran, para que se unieran nuevamente los pueblos. Sería bonito volver a caminar en los burritos, los mulos y los caballos, por los caminos tan lindos y de paz, pero temiendo tan solo a los espantos, por los caminos tan lindos y de paz,
pero temiendo tan solo a los espantos. Por eso pido en mi canto bien bonito. Estamos cumpliendo. Prosperidad para todos.